Abrimos nuestro debate de actualidad, la actualidad política, desde luego, que bueno, pues nos mantiene alertas en nuestro país. Aquí en Navarra con una novedad, ya que hoy el Parlamento de Navarra, con el apoyo de los 4 partidos que forman el gobierno actual de nuestra comunidad, pretende cambiar la ley de símbolos para no hacerla excluyente, según la expresión de los 4 partidos. Una decisión criticada ya por la oposición ejercida por populares, regionalistas y socialistas. Hoy vamos a analizar este y otros temas, por supuesto, de calado político, con Jesús Barcos, con Guillermo Lorea y con José Luis Uriz. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, bien, gracias, Jesús. Gracias también a José Luis Uriz. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, Arratsaldeon. Muy interesado con los temas. Muy interesante, desde luego, el panorama político, ¿no? Guillermo Lorea, ¿qué tal? Bienvenido, Guillermo. Bien hallados, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Bueno, urge la modificación de la ley de símbolos. Lanzamos esta pregunta, vemos cuáles son las justificaciones de los diferentes partidos políticos que nos representan en el Parlamento y lo analizamos. El cuatripartito muestra su compromiso de modificar la actual ley de símbolos para que la ikurriña pueda ondear en edificios públicos. EH Bildu quiere tenerla lista para antes del verano. Hay que darle una solución ya en los próximos meses para que nuevamente, cuando llegue el verano, no tengamos que estar acudiendo a esas excepciones que se planteaban en la vigente ley foral de símbolos, que es lo que ocurrió el verano pasado, y que se actúe con plena normalidad. Nosotros tenemos una ley de símbolos en la mochila, pero bueno, no hemos hablado de cuándo sacarla. Pero desde luego la propuesta que Geroa Bai tiene de modificación de ley de símbolos es una propuesta absolutamente democrática. Los 4 partidos tienen que debatir y acordar el contenido de esa modificación, pero todo apunta a que serán los plenos municipales los que voten si se coloca o no la ikurriña. Podemos dar un paso más y habla incluso de consultas populares. Que pueda incluso someter a la decisión del pleno si quiere o no una consulta popular, es decir, que se respete las distintas sensibilidades e identidades que existen en esta comunidad. Estos 3 partidos del cuatripartito, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, han presentado una declaración institucional para derogar la actual ley de símbolos, a la que no se ha sumado Izquierda Esquerra, pero que sí ha votado después. En fin, que está muy bien, hablar de banderas, no nos oponemos, ya conocen nuestra posición, por lo tanto hemos votado a favor, pero para nosotros no es en estos momentos una prioridad. La oposición critica la postura del cuatripartito. Un paso más con esa obsesión, en fin, identitaria. Yo creo que no hay nada que pueda, en fin, emocionar más a los navarros que su bandera, la bandera de Navarra, la roja, con las cadenas. Una más de la agenda nacionalista, la cual entendemos nosotros que no nos lleva a ningún sitio y es abrir más enfrentamientos. Absolutamente orientada solo a los suyos. El asunto ha vuelto al Parlamento de Navarra después de que el viernes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no admitiera a trámite la demanda de la Abogacía del Estado contra la colocación de la ikurriña en el Chupinazo de Berriozar, al considerar que estaba contemplado en la ley de símbolos por haber autoridades vascas invitadas al acto. Delegación del Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a esa sentencia. Bueno, pues así está la situación. Urge el cambio o no de la ley de símbolos para evitar problemas en los meses de verano, como indicaba el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz. Es una prioridad del Gobierno, es una obsesión identitaria, como dice Unión del Pueblo Navarro. Jesús Barcos, ¿cómo nos fijamos en este planteamiento que hace el cuatripartito con, bueno, pues quizá la especificidad también de Izquierda Esquerra, que también le hemos escuchado? A ver, hay muchos frentes, como acabamos de ver en el vídeo. Por un lado, el de la agenda del Gobierno en estos momentos, pues posiblemente, bueno, pues abre un tema que va a traer cola después de unos meses muy movidos y probablemente, además creo entender también a Koldo Martínez como diciendo, tenemos esto en conserva, pero bueno, pues a lo mejor no era el momento de sacarlo, aun pensando que el verano está a la vuelta de la esquina y que entiendo también por parte de EH Bildu, bueno, pues que también todos podemos estar de acuerdo que luego echa la ley, echa la trampa y al final es coger las cosas con pinzas. Y a partir de ahí, hombre, también cuando habla el señor Esparza de nuestra bandera es la de Navarra, es que nadie cuestiona eso. El Gobierno es, en ese sentido, y hay que recordarlo, es plural, porque no solo está compuesto por Geroa Bai y EH Bildu, sino que está ahí Podemos también, una postura favorable, y Izquierda ya, digamos, con muchos más matices o con muchos más peros.
Y bueno, pues un debate que efectivamente pues que vuelve a estar sí, de nuevo, sí, ¿no? sí. Sobre la mesa, efectivamente, que nos lleva casi, nos retrotrae, bueno, pues a fiestas como las de Berriozar, como acabamos de ver, al ejemplo de Villaba, que ahora nos va a recordar también José Luis Urid, o a los Sanfermines pasados, en los que lució también la enseña vasca, la Ikurriña, en el balcón de la Casa Consistorial, por decisión del alcalde Joseba Asirón. ¿Pueden los ayuntamientos tomar la iniciativa y decidir lo que quieren en cada pueblo, si mostrar o no la bandera vasca? Que algunos, por supuesto, en Navarra sienten también como suya, ¿o no, Guillermo? Antes de contestar, y al hilo también de algo que decías, yo quería resaltar que Araiz, en los totales, se dice ya no tendremos que utilizar las excepciones de la ley actual. Es decir, que está reconociendo que lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Pamplona y se hace en otros ayuntamientos ha sido un fraude de ley. Es decir, que no colgaban la Ikurriña porque vinieran autoridades de la comunidad autónoma vecina, sino que lo que querían es colgar una Ikurriña, pese a que no es un símbolo oficial de Navarra, porque en el fondo, y es lo que subyace detrás de todo esto, la identidad, ellos niegan la identidad de Navarra en su historia como foral y española y pretenden otra cosa que es muy distinta, ¿no? Respecto, además, Esparza decía que sentía la roja, la bandera nuestra. La Ikurriña, como bien sabréis, aparte de que tiene poco más de un siglo, en origen era la de Vizcaya y el fondo era el color del escudo de Vizcaya de fondo, y decir, su origen es vizcaitarra y luego se extendió al resto. Es decir, por lo tanto, yo sí coincido con el presidente de UPN en que es algo que sentimos los navarros, porque eso es realmente propio y nuestro y no de otra comunidad distinta. Respecto a lo que tú decías, ¿puede cada ayuntamiento hacer lo que quiera? Pues no, yo entiendo que no. Yo entiendo que hay un ordenamiento jurídico que está para cumplirlo. Podemos no se acaba de enterar que vivimos en una democracia representativa y no asamblearia, y que los ayuntamientos, por muchas consultas que hagan, no pueden acordar no cumplir la ley, porque la ley obliga a todos. Tenemos una ley de símbolos que quieren cambiar, pero que no hace sino desarrollar la LORAZNA, que es una ley orgánica y por lo tanto está dentro del bloque de constitucionalidad, que es nuestro mejoramiento, es como el equivalente a nuestro Estatuto de Autonomía, que no se llama de esta manera, que no es tal, pero que es el equivalente. Y la LORAZNA dice que los símbolos de Navarra establece cuáles son, y la Ikurriña no es uno de ellos. Por lo tanto, cada uno en su casa que cuelgue lo que quiera, pero los edificios oficiales deben ondear los símbolos oficiales de Navarra. La bandera de Navarra debe estar acompañada únicamente de la de España y de la Unión Europea en los edificios oficiales de Navarra, y además en los ayuntamientos de la local. Pero nunca por la Ikurriña. Y los ayuntamientos que no sigan la ley lo estarán incumpliendo, aunque tengan el apoyo de sus vecinos o no lo tengan. Acuerden lo que acuerden en pleno, porque la ley está para todos y los ayuntamientos no pueden ir más allá de lo que la ley le permite. Y luego, por último, decir que hay una ley de banderas nacional, que también es otro tema que también tiene prevalencia sobre una ley foral. Pero existen resquicios dentro de la legalidad con una posible modificación de la ley de símbolos que podrían, bueno, según con qué planteamiento, hacer legal esa muestra de la bandera vasca en los ayuntamientos que lo estimen oportunos, y finalmente sigue adelante esta iniciativa. Vamos a leer también entre líneas las palabras de Gero Abay, porque hemos escuchado a Koldo Martínez diciendo que tienen preparada, o que tienen, ¿no?, una ley de símbolos. José Luis, ¿conviene este debate ahora? ¿Conviene en Navarra? ¿Es imprescindible desde tu punto de vista? ¿Es algo que aglutina los intereses de todos, perjudica a unos, favorece a otros? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué consecuencias tiene este debate? Bueno, con la que está cayendo a nivel económico, y lo que realmente le preocupa a la gente es que se solucionen estos temas y que no haya desahucios y que no haya pobreza energética y tal, pues esto suena un poco a trasmanos, ¿no? Yo creo que tiene que ver más en claves internas y yo creo que está muy verde, ¿no? Pero yo personalmente, aunque lo que voy a decir es polémico, a mí lo de las banderas me parecen solamente trapos. O sea, yo no me emociono con una bandera, ni siquiera con la española, y soy español, me siento español. Ahí me da exactamente igual. Además, en España tenemos dos banderas, porque hay una bandera bicolor y otra tricolor. Yo soy bandera tricolor, pero vamos, que tampoco me planteo el tema así, ¿no? Entonces, cuando los temas son tan viscerales y tienen que ver poco con la razón y mucho con la víscera, entonces ya se complican. Yo, que soy hombre de puentes, creo que estos temas sería conveniente algún día, digo algún día porque ahora es imposible, hacer una labor de consenso, ¿no? De buscar, por ejemplo, hay dos idiomas oficiales, cooficiales en Navarra, pues podría haber dos banderas cooficiales, no podría, desde luego con la situación actual, si el PP sigue en el gobierno, esto es otra ley que va a ser impugnada seguro, y únicamente decir, mira, aquí
los extremos se Bueno, tocan, si el ¿no? PP sigue en el gobierno o si Pedro Sánchez lidera el nuevo gobierno. Yo creo ¿no? que si Pedro Sánchez ¿O no? lidera será diferente. Pero yo en esos temas los extremos se tocan. En Villava, cuando yo tiré el cohete, había ese sistema del burlar y que, bueno, cuando venían, digamos, gente oficial de Euskadi, pues se ponía la Ikurriña. Cuando yo tiré el cohete vinieron 3 alcaldes, de Mollet, Moncada y Martorelles. Un pueblo de 57.000, 29.000 y 10.000 prácticamente, ¿no? Y un montón de concejales. Para que no hubiera ningún problema me traje la señora, para que la pusieran. Y se negaron. Que en aquel momento era el alcalde de Atarrabia, o sea, Atarrabia, que es Gerobabay, y se negó a ponerla. Que la señora Entonces, no... la señora era la oficial de Cataluña, no la estelada, la señora. Trajimos la señora, además lo trajimos del Ayuntamiento de Mollet, la oficial, digamos. Entonces, cuida con esto, o sea, extremos los mínimos, ¿no? Y cuando uno utiliza un mecanismo para saltarse, vale para todos. Y si viene un alcalde de Aragón, pues tendrá que poner la bandera de Aragón. Y si viene un dirigente de Francia, pues tendrá que poner la bandera ¿Me francesa. dejas una precisión? El idioma oficial en toda Navarra es solamente el español, en toda Navarra. Sí. En algunas zonas Y hay cooficialidad, cooficialmente pero el en euskera. Navarra hay solo uno. Bueno. Y eso es así. Y bandera en España, querido, solo hay una, ¿eh? Una. Sí, pero bueno, hay que podría haber unir dos, el ¿eh? idioma, en Hay este una. caso hay que unir el idioma castellano, euskera con la Claro. bandera navarra y la Ikurriña. Estamos hablando de dos cuestiones diferentes, pero que se aunan, ¿no, Jesús? No, pero vamos a separarlas. Es verdad que a veces eso en el debate sale un tema, sale otro, pero son cuestiones aparte. Yo antes, no sé si me he explicado bien, entiendo que lo que se ha hecho hasta ahora son subterfugios, como decía el propio Adolfo Araiz, pero dentro de, bueno, si la ley, digamos, se busca dentro de la ley la Sí, letra sí. pequeña, etcétera. Pero también podemos estar de acuerdo con una honestidad, aunque uno no la comparta, cuando se dice que la Ikurriña es una bandera de otra comunidad, es cierto. Oficialmente es la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, pero también compararla acto seguido con la bandera de Aragón o de La Rioja no responde a la realidad. ¿Por qué? Porque hay miles de navarros y navarras que la sienten como propia. Y a partir de ahí uno podrá discrepar o no si tiene que estar en los balcones, si con el aparato legal normativo, reglamentario, etcétera, cabe, si hay que hacer la reforma, si es oportuna, si... A partir de ahí se iniciarán otros muchos debates, pero la realidad es esa. Pero en si unas tú- proporciones, guste o no guste, pero es esa. No será Pero en sí, Tudela o en la pregunta. Ribera, por ejemplo. Pero si tú Yo la voy a pones- fiestas de Tudela y veo banderas de Jesús, España por todos Pero lados es que y no veo en ninguna en Tudela Ikurriña. no creo que se... O sea, se Claro, dio el debate en pero vamos a Pamplona, ver. por ejemplo, se dio el debate en Berrozar, y ahí Pero sí hay Jesús, una... Pero si tú la pones porque argumentas que cuando viene una autoridad de otro lugar, en este caso de Euskadi, pones la Ikurriña, si viene una autoridad de Cataluña, debes de poner Claro, la señora. y es... Pero y entonces digamos- no una ¿vale o no vale contradicción. ese argumento de las autoridades invitadas? A ver, es que, con el texto, con la interpretación de la ley vigente, han buscado la trampa, el fraude de ley, que el propio Araiz, Pero no es sé si fraude, más o menos es conscientemente... buscarle la letra pero eso pequeña, es pero el para fraude de todos, ley... para no, todos. Bueno, Jesús, porque claro, hay el una fraude- voluntad de el que esté la fraude- Ikurriña, no la bandera de Jesús, Extremadura. el fraude de ley es coger la literalidad de la ley y para saltarse el fin o su espíritu y agarrarse una forma y saltarse el espíritu, y es lo que han hecho, pero es que lo reconocen ellos mismos, es decir, sin ningún tipo de Pero hay pudor, trampa, además. hay trampa ahí. Es decir, entonces hay un fraude de ley. Es Hay decir, trampa. con independencia de que lo escondan más o menos, hay un fraude de ley, evidente, porque la ley, todos sabemos, porque si lees la exposición de motivos y has seguido y seguiste la evolución parlamentaria, sabes que no buscaba esto. Bueno, pues pero la ley discu- establece una excepción. Discutiendo el concepto, entonces la reforma, a lo mejor sí que a Adolfo Araiz le puedes dar una parte de razón, es decir, es pertinente si queréis ir por esta senda, porque... No, pero es que ellos no quieren agasajar a autoridades... No, ellos lo que quieren quieren es poner la hacer Ikurriña. una reforma. Ellos pues, lo que quieren es poner el Ikurriña. Tú Tendría que decías- ser cooficial. Tú decías, pero ¿qué cooficial? Debería ni ser nada. cooficial. Vamos a ver, tú decías... o darle Pero es que la autonomía oficialidad a como los símbolo... municipios para decidir eso. a Se ver, lo da autonomía a los la- municipios, que parece que la idea va por ahí, ¿no? Al pero, menos Amaya, así se ha la- explicado. La oficialidad del símbolo no lo va a dar la ley de símbolos. Insisto, es la Lorazna. Pero es que nuestra norma máxima en Navarra... ¿Cómo da que Pero el vamos a euskera ver, sea un lo que no idioma entendéis, cooficial? lo que no Te entendéis pregunto, es que ¿cómo? quien establece la cúspide normativa en Navarra, lo equivalente a nuestro Estatuto de Autonomía es la Lorazna, la Pero, Ley contéstame, Orgánica de Reintegración y ¿cómo Mejoramiento del Fuero. es No, pero la ley oficial el orgánica, euskera esta es una ley en orgánica que Navarra? se aprueba en las Cortes y además por una mayoría reforzada porque desarrolla, en principio, desarrolla la Constitución. Pero que no por me lo has tanto, contestado. no se puede cambiar, no lo podría cambiar teóricamente la oficialidad de los símbolos de Navarra
Cualquiera, y menos un ¿Y por ayuntamiento. qué el idioma sí? Vamos a ver. Porque el euskera es cooficial en Navarra. A ver, el euskera es cooficial Sí, donde pero lo es. no donde lo es. Bien, pero donde es no lo es, cooficial. no. Donde no lo sea, es, pero no. es cooficial. Los ayuntamientos tienen que, ¿Por qué como la todo bandera el no? mundo, Pero bueno, de tienen nuevo que volvemos estar a sujetos la ley. unir, ¿no? Yo quería decir una Idioma cosa, con yo quería bandera. decirle- Claro, pero hay que- sentimientos no, pero diferentes, ¿no? hagamos otro Hay quien no planteamiento. siente la bandera como propia, sin embargo siente el idioma como suyo. Y al revés. Bueno, pero es que ¿Y al hablando de revés? sentimientos, porque Jesús ha apelado a un argumento de sentimientos. Es decir, como muchos navarros la sienten como suya, claro, y muchos navarros pueden sentir de lo el concreto- escudo de Osasuna como suyo y no procede, y todos coincidís conmigo en que no procede Por la con el bandera del tricolor, Ayuntamiento de por la bandera Pamplona. tricolor. Te lo planteo de otra manera. Un pueblo, una ciudad, un pueblo, el 99% de su población está a favor de que el euskera, de que la ikurriña ondee en las fiestas patronales, etcétera y tal. La Loravna a la que tú invocas dices, bueno, pues dice esto. ¿Estamos siendo más integradores con respecto a esa población? Para ti la solución es que la ikurriña no esté porque el Porque código... no es un símbolo oficial de Navarra. Bien, pero Punto. para mí es más democrático para ese 99% de la población, en ese caso teórico y extremo, que esté la ikurriña. Pero vamos a ver, en la ese democracia, municipio. es decir, esa Lorazna se eligió en democracia. Es que el sistema, la democracia, se elige unos representantes y un ordenamiento jurídico que no se lo puede saltar a la torera ni un ayuntamiento, ni una comunidad autónoma, ni una comunidad de vecinos. Ya, pero es Quiero decir, no. Ya, A ver si me Guillermo. entendéis. Es decir, un Sí. ayuntamiento no puede acordar en pleno no aplicar el Código Penal. Ya, pero es que además... Porque es una ley orgánica, por Pero cierto. ¿por qué? Podemos hablar Pero de ¿por que qué? es... A partir de ahora en este Pero- ayuntamiento pero no ¿por rige qué? el Código Penal. Cada uno Es una Ya, pero- norma puede matar al superior, ¿no? vecino. Así, pero ¿por así qué? argumenta No, ya. Guillermo Lorea. Es una norma Ya, superior pero a bien, una posible totalmente modificación de la ley acuerdo, de pero ¿por qué símbolos. Él en lo ese dice. tema que es un tema tan conflictivo y tiene tan sensible, digamos, ¿por qué no buscamos puntos de encuentro? ¿Por qué no intentamos consensuar el asunto y que no sea una bronca todos los días? Te lo digo O sea, por qué. Te lo digo ¿Por porque ¿quién busca la confrontación en este tema? Quien intenta imponer un símbolo Ambos que no es extremos. aceptado, que sí es Ambos cierto que es un porcentaje representativo o significativo de la población, no es la inmensa mayoría. No es la inmensa mayoría, y si analizamos los resultados electorales, Pero es un porcentaje veremos importante, que no. joder, Guillermo. pero lo que quiero Hay que decir, verlo. sí, pero Hay que te quiero decir que es un símbolo que no es el mayoritario, pero es que aunque lo fuera, tendría que hacerse por las vías Pero legales. hagamos un ejercicio Bueno, de me gustaría consenso. que viéramos también la postura de Vamos. Podemos, ¿no? Que plantea esas consultas populares en las diferentes localidades, e incluso la postura también de Izquierda Esquerra, ¿no? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, la forma de articular este tema vía consulta popular, como hemos escuchado a la representante de Podemos, Laura Pérez? ¿Sería En Villava una ya se vía puso. intermedia o no? En Villava se puso por referéndum, en el año 70 y tantos, o sea, fíjate, al principio de la democracia. Y yo, precisamente, el conflicto que hubo en Villava, que yo planteaba a mi partido, que algo que se hacía por referéndum, que para mí es el máximo, debía de quitarse por referéndum. O sea, yo creo que era evidente, ¿no? Y no pasó así, pero bueno, ya se hizo, en Villava se hizo. En Villava hubo referéndum en el año 70 y tantos. Pero como la oficialidad de símbolos se establece por leyes, y las leyes no las hacen los ayuntamientos porque solo pueden hacer ordenanzas municipales, y las leyes las hacen los parlamentos, pues esos referéndum no son tales, son consultas y no son vinculantes, y desde luego no tienen carácter No son legal. vinculantes, pero ¿qué valor le Amaya, podemos que ha conceder dicho, a yo creo que esto? es clave, que ha dicho, si me permites, José Luis, Sí. que es que antes no le he respondido, que es esa confrontación que hay detrás y por qué no intentamos llegar a acuerdos. Porque lo que hay detrás de esto no es nada más y nada menos, y esto es una de las puntas de lanza, es el afán expansionista o integrador o anexionista de la comunidad vecina de Navarra, y Pues hace que también, Navarra pierda la pero identidad, y también algunos hay nos vamos a soluciones, negar a que pero Navarra pierda también hay soluciones, su también identidad hay foral y soluciones. española. Lo está Punto. diciendo Urkullu, algo que decíamos algunos hace 18 años. Busquemos la eurorregión, exploremos el tema de la eurorregión, que es legal, que lo hacen, en Cataluña lo están haciendo, en Galicia también Que con sería Portugal. Navarra, País Vasco, Aquitania, Desde ¿no? Po hasta Tudela. Sí. Exploremos ese tema. Que no sea algo ilegal, sino que sea algo... Pero los que defienden esto, todos esos que han consensuado. salido en los totales defendiendo que se cuelgan las icurriñas, tú sabes perfectamente lo que hay detrás de su ideología. Jesús. Y lo que quieren es esa Euskal Herria, que es en realidad una entelequia que no ha existido nunca como tal, y que en su caso fue el Reino de Navarra expandido por lo que son las vascongadas Posible, después. es posible. Eso En Francia es imposible. Es decir, ellos no van Y a aquí muy renunciar a difícil. sus pretensiones soberanistas sobre Navarra, no van a ¿Encontramos renunciar. ese halo, ese fondo de soberanismo que indica Guillermo en este planteamiento, o encontramos otros matices en la idea que plantea el gobierno cuatripartito, Jesús? Bueno, yo lo primero recordaría es ellos, esa comunidad ajena, no, son navarros y navarras, tan navarros y navarras como tú, como José Luis,
Bueno, yo soy de Madrid, pero Bueno, pues navarros y Afincado en Navarra, ¿no? navarros y navarras que tienen un proyecto, unos símbolos, pero son navarros y navarras. Eso, digamos, es importante, no es un matiz. Y Pero a que partir quieren de poner un símbolo de otra comunidad. No, que tú consideras de No, otra, no, no, de que lo otra dice la comunidad, ley. que ellos Que entienden no. que es complementario, porque si no, Que la Icurriña el discurso solo es lo oficial mismo en con la comunidad bandera autónoma española vasca. para Pero otras Jesús, que esto es un tema personas. de legalidad. ¿La Icurriña No, dónde no, es oficial? Los servicios del gobierno dirán si eso tiene encaje o no. Y verán el encaje. No, no porque- digo la interpretación, digo lo que dice la ley. Y esto no es un tema de interpretación. Sí, sí, pero la bueno. Icurriña solo es oficial en la Comunidad Autónoma Vasca porque lo dice su Estatuto de Autonomía. Y nuestro mejoramiento del fuero, que es el equivalente al Guillermo, Estatuto de pues Autonomía, ya llegarán establece los- como la ya bandera llegarán la los bandera roja. recursos de la delegación del gobierno, si es que No, tienen, pero si tú es que sabes, tienen que llegar, tú sabes pero habrá... pero la sí. delegación de gobierno recurrió porque hicieron un fraude de ley y lo que no apreció el juzgado, que por cierto no es que inadmitiera trámite, es que desestimó el recurso contencioso porque ese fraude de ley lo plantearon bien y lo que ha dicho es que tenía cabida en esa excepción. Punto. No entra en Bueno, más. lo dejamos de momento aquí. Pero no ha dicho que sea símbolo oficial, la sentencia. Hacemos referencia No lo ha dicho. efectivamente al caso de Berriozar y a esa desestimación del recurso, ¿no?, planteado. Y No la ha dicho que decisión, sea oficial. Eso es, adoptada por la abogacía del Estado. Bueno, otra cuestión que nos interesa hoy también abordar. Mañana veremos en la calle a Arnaldo Otegi, después de 6 años en la cárcel. Saldrá de la cárcel de Logroño. Como recordarán todos ustedes, el caso Bateragune le llevó, precisamente la reorganización de la izquierda abertzale le llevó a la cárcel. Un hombre de paz para José Luis Uriz. Sí, en esa parte final de su vida sí. Yo creo que esos 6 años de cárcel sobraban, porque yo creo que por lo que estaba en la cárcel, que era por el tema famoso de Bateragune, Bateragune fue una iniciativa que tomaron desde dentro de la izquierda abertzale, interna, para acabar con la violencia. O sea, para plantearse una vía dialogada, pacífica, democrática, que es la que han cogido ahora, y acabar con la existencia de ETA. O sea, al final, efectivamente, con la labor policial, la labor internacional, la labor de la justicia, pero el remate final de ETA fue desde dentro. Y fue a través de Bateragune y de estas 5 personas que han estado 6 años en la cárcel, que yo creo que, en fin, no digo de hacerles un homenaje, aunque, en fin, por lo menos reconocerles que esos años que nos hemos ahorrado de violencia ha sido debido a que ellos lo hicieron. Por tanto, en mi opinión, Otegi no tenía que haber estado en la cárcel ni un solo día. ¿Cómo Ni él ni contemplas los demás. la historia, ¿no?, de Arnaldo Otegi y ese final, bueno, que le ha llevado 6 años a prisión, precisamente por eso, la reorganización de, como decíamos, ¿no?, de la izquierda abertzale? ¿Tenía que haber estado en la cárcel o no? ¿Nos parece excesivo o no? ¿O entra dentro de la lógica judicial el hecho de que haya estado privado de libertad? Efectivamente, es que ha sido condenado, ha tenido distintos juicios justos, ha sido sentenciado, ha tenido los recursos que la ley le proporcionaba y al final ha pasado una serie de años que unos consideran que son, como tú, demasiados y otros consideran que son pocos. España es de los países más garantistas del mundo y al hilo de lo de Otegi podemos decir que Urruzuelo Sistiaga salió el otro día, hace poco, no sé si fue ayer o el viernes, salió de la cárcel habiendo cumplido 19 años en España cuando estaba condenado a más de 400 años, le han contabilizado los 6 que estuvo en Francia, pero ha matado a varias decenas de personas, secuestrado y extorsionado y ha sido autor de varios atentados. Y sin embargo en España ha estado 19 años. Es decir, si me preguntas, Urruzuelo 19 es muy poco, porque ni siquiera ha estado los 30 que prevé el Código Penal como máximo. Por lo tanto, es decir, sin entrar en lo de Otegi, que se haya podido arrepentir o reconsiderar, lo cual puedo pues, considerar admirable, o por lo menos bueno, correcto, pero al final, es decir, que uno se arrepienta y acabe renunciando, si es que realmente lo ha hecho, a la violencia del pasado, no significa que no tenga que pagar con la justicia. No es que Y se tiene haya que estar hasta el arrepentido, último día. no es que se haya arrepentido, es que su cabeza ha elaborado que la línea por la que tenía aquí la izquierda abertzale no era esa, no era la de la violencia, sino que era la vía política y democrática. Pero él ha participado de Será lo que era una ETA. reflexión interna. Claro. Jesús, vamos a ver también el caso Otegi, vamos a ver a Arnaldo Otegi fuera de la cárcel en pocas horas, vamos a hacer un poco un recorrido de lo que ha sido su trayectoria y sobre todo de, bueno, pues el futuro que podemos ver de este líder político, Jesús, bueno, tras 6 años en prisión. Es cierto que para mucha gente, como mínimo, suena paradójico, ¿no?, los 6 años que se ha pasado en la cárcel, porque, bueno, conocíamos su figura, su trayectoria, y es una cuestión que da la impresión, bueno, pues que a algunos hubiese pasado lo que hubiese pasado, fuese culpable, inocente y tal, ya, digamos, aceptarían casi a modo de venganza que fuera a la cárcel, ¿no?
y seguramente no, y a la inversa, pero a mí sí me llama la atención que, por ejemplo, pues eso, gente fuera del mundo de H. Bildu, fuera del mundo de Herri Batasuna, haya hablado claramente, por ejemplo, me viene a la cabeza Iñaki Gabilondo, entre otros, de la injusticia de su cárcel. Y a partir de ahí, el futuro y la parte comunicativa, que a lo mejor eso es más tangencial, pero creo que resulta interesante. Me parece que estaremos de acuerdo en la capacidad de liderazgo, la capacidad comunicativa y la novedad que ahora mismo supone para la política vasca en año electoral. Y bueno, pues digamos, esos 6 años de cárcel no sé si van a estar muy presentes en su discurso, si van a estar inicialmente o no, pero desde luego, digamos, bueno, pues van a acompañar ya también a su... o sea, será llamativo ver en qué ha cambiado, cómo ha cambiado su discurso en estos 6 años largos. A mí me parece preocupante si se cuestiona si realmente fue juzgado conforme a derecho, si ha habido o no prevaricación de los jueces, si se ha actuado con intenciones distintas a lo que es la justicia o se le ha condenado con intenciones políticas, porque cuestionar nuestro Estado de Derecho... hablabas del espíritu de la ley. Me parece grave. O sea, si alguien cree que los jueces condenaron injustamente o que prevaricaron o que no aplicaron correctamente el derecho, que no salga y lo denuncie. Pero fíjate lo que acabas de decir tenemos sospechas. No. España no fue un sistema pero tienes una contradicción. Muy garantista. Tienes una contradicción. Es de los más del mundo. Has citado a Urresola Sistiaga, que efectivamente coincido contigo, que ha sido uno de los más sanguinarios miembros del Comando Madrid, etcétera, ¿no? Y Urresola Sistiaga, porque ha evolucionado y se ha situado en esa posición que tiene ahora, ha tenido ese, entre comillas, privilegio. Con lo cual esos privilegios existen, esa mano izquierda, digamos... Tú sabes que a Urresola Sistiaga se le aplicaba el código penal antiguo, sí, que redimía por cada 2 días de trabajo 1 de pena, cosa que no se le aplicaba en la última sentencia. Déjame que acabe. Pero yo te voy a decir una cosa. No podemos estar ajenos a que el tiempo ha cambiado. O sea, que hoy ya no existe ETA. Falta liquidar el tema del desarme, que lo va a hacer este año, según ha anunciado, y la disolución, que eso será más difícil, pero vamos, el desarme... sigue existiendo, ¿eh? No entregó las armas ni se ha disuelto. Simplemente lleva un tiempo sin matar. Si el IRA sigue existiendo, pero se convierte en el Sinn Féin, pues aquí se ha convertido en Bildu. O sea, entonces quiere decirse que eso es así, y el Estado tiene que adaptarse a esa nueva realidad, y el Estado lo que tiene que hacer ahora es solucionar otra injusticia, que es que haya una discriminación con los presos que hay en la cárcel, que el preso común pueda cumplir su sentencia al lado de casa y el otro no. Lo que tú dices, ellos no. Lo y eso hay que corregirlo ya. Es que el Código Penal hay que aplicarlo en función de la realidad política o de la actualidad política. Bueno, que haya igualdad. Tenemos que terminar ya. En pro de la convivencia, ¿sería más oportuno un homenaje a Arnaldo Otegi a las puertas de la cárcel o quizá una salida de Arnaldo Otegi con más normalidad y al margen de homenajes? Yo creo que al no ser un preso condenado por delitos de sangre, el homenaje es lícito y es lógico desde el punto de vista de sus seguidores que le puedan recibir fuera a las puertas de la prisión y creo que eso no debe ser imputable. No solo de sus seguidores, porque yo pienso ir y además discrepo con él profundamente en muchos temas ideológicos, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Y va a haber otra gente que va a estar ahí diferente, ¿no? Pero yo creo que no es un homenaje, yo creo que es reconocer que esa persona injustamente, por lo menos yo voy así, injustamente ha estado en la cárcel 6 años y que debe de cumplir un papel que, fíjate, si aquí hubiera habido, no sé si va a haber al final o no, un gobierno alternativo al del PP, a mí no me extrañaría que en las próximas elecciones vascas, si Otegi consigue remontar y pasar a Podemos, pudiera plantearse un gobierno Bildu, Podemos, PSE. Tiene una pena de inhabilitación. Pero no especifica, se va a presentar, porque no especifica a qué elecciones no puede presentarse. Y se va a presentar y le van a dejar que se para presente. cargo público. Le van a dejar en cualquier que se caso, presente. José Luis, te insisto, ¿tú qué dices? ¿Que los jueces han prevaricado a los que le condenaron? No. Entonces, ¿por qué dices que es injusto? Pero considero que lo que no es justo es no adaptarse a la nueva realidad. Eso es lo que no es justo. ¿Pero los jueces han aplicado la ley correctamente o no? ¿Qué es lo que es injusto? Y ahora, la aplicación de la ley, la propia ley, que es y ahora, si la aplicaran ahora y no le echaran ni un solo día en la cárcel, también. Bueno, lo dejamos aquí en nuestra si la ley, si los jueces o si la aplicación de esa ley. Varían, que los jueces varían en función de las circunstancias. Bueno, dejamos no son independientes y además han prevaricado. Venga.
Eso es lo que dice. Ahí lo dejamos, porque no va a haber respuesta, entiendo, me parece. No. Guillermo, la que tú esperas creo que no va a haber. Guillermo Lorea, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias de verdad por vuestros análisis. Gracias, José Luis Uriz. Jesús Barcos. 3 ideas muy diferentes del panorama actual, todo lo que concierne a la ley de símbolos y también a la salida del líder de Sortu, Arnaldo Otegi, de la cárcel de Logroño. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas.